Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenidos a todos. Le damos la palabra a la doctora Alcántara, que nos dará el inicio de la sesión del Colegio de Pediatría, capítulo Coacalco. Doctora Alcántara. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Buenas noches. Ay, buenas noches, perdón, es que mi video no quiere funcionar, no se quiere activar. Pero Sí, bueno, perdón por no activar el audio, perdón, el video. Bueno, como siempre es un honor y un placer, doctora Ana Lilia, estar en sus reuniones, siempre con excelente elección de temas. Entonces, pues doy la bienvenida a todos los asistentes a nombre del Colegio de Pediatría y de la doctora Betty Archundia. Doctora Ana Lilia, como le vuelvo a reiterar, es un placer y un honor estar en sus pláticas. Adelante, doctora. Sí. Muchas gracias, doctora. Pues también nosotros aquí muy contentos de ya estar en nuestra séptima sesión de este año 2021, un poco difícil para todos, pero bueno, tenemos que seguir con la educación médica continua. Tenemos hoy el placer de contar con el apoyo de la doctora Hidalgo, que ella nos va a hablar de un tema al cual pues no nos quisiéramos enfrentar muchos de los pediatras ni en urgencias ni en el consultorio, el abordaje del paciente pediátrico con sospecha de neoplasia. La doctora Hidalgo estudió la licenciatura de médico cirujano en la Universidad La Salle y realizó la especialidad de pediatría médica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, así como la subespecialidad en oncología pediátrica, misma en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente labora en el Hospital San Angelín Universidad, en el Hospital Escandón, en la consulta externa, y en la Clínica de Diagnóstico y Atención Oncológica del Valle, SADCB. Bienvenida, doctora Hidalgo. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en estas pláticas del Colegio de Pediatría del Estado de México. Y pues sí, efectivamente vamos a tratar un tema que prácticamente a nadie le gusta o nos gustaría tener que tratar, ¿no? O que ver. No es un tema agradable la mayoría de las veces y sobre todo porque tenemos esta idea un poco equivocada de el tratamiento que existe y el pronóstico que van a tener los pacientes. Ya estoy proyectando, no sé si se vea la pantalla de la presentación. Sí, doctora, se ve bien. Ok, entonces como dijo la doctora, el tema es el abordaje del paciente pediátrico con sospecha de neoplasia. Y vamos a empezar hablando primero un poco de la epidemiología del cáncer infantil. La gráfica que tenemos de este lado es una gráfica de la epidemiología en el país. Este es lo que tenemos hasta el 2017, donde sabemos que por grupo de edad, los pacientes que presentan neoplasias, diagnóstico de cáncer, más frecuentemente son los niños entre 0 y los 4 años. Después de esto tenemos a los niños entre 10 y 14. El tercer grupo son los prácticamente los escolares. Y en cuarto lugar tenemos a los adolescentes, que ya son un grupo muchísimo más complejo en cuanto a diagnóstico, en tratamiento, el abordaje, y que pertenecen a un grupo al que ya le conocemos como adolescentes y adultos jóvenes. En la gráfica de un lado es una gráfica que pues tenemos en un libro guía de oncología, es una gráfica hasta el 2015 y esta nos habla también de la epidemiología en cuanto a la frecuencia de las neoplasias por edad. Como sabemos, la más frecuente son las leucemias agudas y de estas la que ocupa la mayor parte de los diagnósticos es la leucemia aguda linfoblástica,
hasta en un 25% de todos los diagnósticos de neoplasia en la edad pediátrica. Lo más frecuente es que se presente antes de los 15 años, pero también tenemos un pequeño pico entre los 15 y los 19. La segunda neoplasia, dependiendo tanto de las condiciones socioculturales de los países, puede ser que tengamos los tumores del sistema nervioso central. Esta es una gráfica de Estados Unidos, entonces en Estados Unidos este es el que ocupa el segundo lugar. Sin embargo, en países subdesarrollados, en vías de desarrollo, la segunda neoplasia más frecuente son los linfomas, tanto linfomas de Hodgkin como los no Hodgkin. Después tenemos todos los demás, que son tanto los tumores óseos, los tumores abdominales, pero estas 3 neoplasias son las más frecuentes que vamos a observar, y es que es más probable que nos lleguen a una consulta de urgencias o como de primer contacto. La detección del cáncer infantil representa un reto diagnóstico para todos, tanto para médicos de primer contacto, ya sea médicos generales, para pediatras, e incluso muchas ocasiones también lo es para nosotros como oncólogos pediatras o hematólogos pediatras. Esto es porque la detección en una etapa temprana es muy difícil, ya que los signos y síntomas son inespecíficos y nos pueden confundir con otras enfermedades comunes de la infancia. Pueden ser sobre todo las infecciones, muchas veces los tumores abdominales se pueden confundir con estreñimiento. Entonces, esto representa una gran dificultad, sobre todo si nuestros médicos de primer contacto, es decir, los recién egresados, no tienen la capacitación ni en algún momento se les ha hablado de estos síntomas y cómo detectar el cáncer infantil o sospecharlo. No quiero avanzar. Hablando de esto también del reto diagnóstico, vamos a ver que, como les dije al principio, la mayoría de los tumores infantiles, de las neoplasias infantiles, son altamente curables. Esto depende del momento en que lo detectemos y qué tan rápido se inicia el tratamiento. Mientras más temprano sea la detección, van a tener un mejor pronóstico. La intensidad del tratamiento también en ocasiones, la mayoría de las veces, va a ser menor, sobre todo en los tumores sólidos. Y esto pues nos va a hablar también de que vamos a tener menos complicaciones durante el tratamiento, ya sea secundario a la enfermedad de base o bien por el tratamiento, que son infecciones, sangrados, crisis convulsivas, que vamos a ir viendo poco a poco. Para esto les comentaba que necesitamos médicos capacitados. Doctora, parece que se fue el audio. ¿Ya se escucha? Ya un poquito entrecortado, pero ya se escucha. Ok. ¿En qué parte nos quedamos? Una diapositiva, fue muy poco el tiempo. Ok. Entonces les comentaba que para este diagnóstico temprano, otra parte del reto diagnóstico es tener al suficiente personal capacitado. Aquí les pongo que son los médicos, pero también tenemos el personal de enfermería, trabajadores sociales, psicólogos que necesitan estar conscientes de estos diagnósticos para poder dar el apoyo necesario. Un tema muy delicado y que les comentaba es el diagnóstico del cáncer en los adolescentes y en los adultos jóvenes, porque muchas veces los adolescentes son los que llegan con una enfermedad ya muy avanzada, ya sea porque no se dieron cuenta, porque no le dieron importancia, muchas veces porque les da pena comentarlo con los familiares, con los médicos, y muchas otras veces porque no lo detectamos. Llega el paciente con un tumor germinal y revisamos todo menos los testículos. Hoy llegan adolescentes con cefaleas
y creemos que es porque están viendo mucho el teléfono, porque tienen mucha actividad en las tabletas, porque necesitan lentes y no sospechamos de un tumor de sistema nervioso central. Para esto, pues nosotros siempre sugerimos que el oncólogo pediatra, el hematólogo pediatra debe involucrarse en la capacitación de los médicos de primer contacto y no solamente de los pediatras, ¿no? También de los médicos familiares que en el sistema de salud de nuestro país son los que ven a la mayoría de los pacientes, los urgenciólogos, internistas y también los cirujanos. Ya entrando en el tema, primero necesitamos saber quiénes son los niños que presentan mayor riesgo de desarrollar algún tipo de neoplasia. Vamos a ver que primero tenemos los factores genéticos y los factores ambientales. Aquí les pongo dos imágenes como muy características. Dentro de los factores genéticos, pues tenemos a los niños con trisomía 21, que son como lo más conocido, pero también tenemos otras alteraciones como la neurofibromatosis, que aunque sabemos que es una enfermedad poco común, no la manejamos con tanta frecuencia aquí en nuestro país, pero que esto también predispone a los niños a una variedad de tumores del sistema nervioso central, por ejemplo. Otros pacientes que están en riesgo y que debemos darle seguimiento son los niños, son los bebés prematuros. Mientras más pequeño sea el niño, que haya pesado menos de 1.500 gramos, que haya tenido una larga estancia en cuidados intensivos neonatales, si estuvo invadido, que tuvo que tuvo sondas, que tuvo catéteres, todo eso nos hace pensar que debemos darle seguimiento y siempre sospechar al mínimo, a la mínima duda o mínimo estímulo que este niño puede tener un tumor hepático, por ejemplo. Tenemos otros factores, por ejemplo, los infecciosos, donde vamos a ver que algunos tipos de virus van a predisponer a desarrollar neoplasias. El más frecuente es el virus de Epstein-Barr. Aquí les pongo este ejemplo de la mononucleosis infecciosa, que si bien al principio es un diagnóstico diferencial, sabemos que los niños que están expuestos a estos virus pueden desarrollar algunos tumores raros como tumores nasofaringeos o tumores más frecuentes como los linfomas. Otra población que está en riesgo son los pacientes que ya han recibido algún tipo de quimioterapia o radioterapia hematopoyéticas, va a predisponer a nuestro paciente a desarrollar alguna neoplasia. Un momento, ¿por qué no avanza la diapositiva? Sí, parece como que se está trabando un poco, ¿verdad, doctora? Sí, sí debe ser la conexión a internet, pero ya, aquí está. Ok, entonces Gracias. vamos a comenzar a revisar algunos signos y síntomas y después vamos a ver algunas patologías muy específicas que son las dentro de las más frecuentes y que muchas veces no sospechamos de primera intención. Entonces, el primer síntoma que es de los más frecuentes es la fiebre. La fiebre pues es un síntoma, un signo por el cual siempre vamos a tener una consulta, ya sea en urgencias o en la consulta privada, pero para sospechar que está asociado a una neoplasia debe tener ciertas características. Sabemos que este tipo de fiebre es una fiebre que va a ser de 38 grados por más de una hora o de 38,3, que va a ser una fiebre intermitente, que va a ser persistente, es decir, que no vamos a tener un buen control
que se le va a dar un tratamiento, a lo mejor se controla durante unos días y vuelve, y que a pesar de todo el abordaje de tratamientos antivirales o antibióticos, no va a responder, es decir, no está asociada a procesos infecciosos. La fiebre puede estar asociada ya sea a actividad de la enfermedad o también a infecciones secundarias a neutropenia, que pueden ser también, sobre todo en enfermedades neoplásicas hematológicas. El segundo síntoma y signo más frecuente son las adenopatías. Este es un tema muy importante porque todo el tiempo estamos recibiendo en el hospital pacientes con abordaje de adenopatías que se retrasó mucho el diagnóstico y era un paciente con linfoma o un paciente con leucemia que ya recibió 4 tratamientos antibióticos, que se le hizo una biopsia que no estaba indicada. Es decir, es uno de los signos cardinales que debemos de revisar. Entonces, ¿cuáles son las características más importantes que debemos de buscar en las adenopatías? Primero, saber que un ganglio es una estructura que va a estar todo el tiempo cambiando de dimensiones, de volumen, sobre todo en la edad pediátrica, porque los niños están más expuestos a infecciones, sobre todo virales. Entonces, estos factores que vamos a buscar son la localización, el tamaño de los ganglios, la consistencia de estos, su tiempo de evolución y los síntomas que estén asociados. ¿Ok? La localización es muy importante. Sabemos que siempre vamos a encontrar siempre vamos a encontrar ganglios tanto en el área cervical, en el área axilar, podemos encontrarlos a nivel inguinal, pero el tamaño de estos también es muy importante. Entonces, si nosotros palpamos en el área cervical o en el área axilar adenopatías que son mayores o igual a 1 centímetro, esa no es una adenopatía, no es un ganglio normal. ¿Okay? A nivel inguinal, estos ganglios van a ser patológicos y miden más de 1.5 centímetros. Y las localizaciones que de por sí son patológicas y que ya nos deben hacer sospechar que el paciente está cursando con una enfermedad maligna son los ganglios supraclaviculares. Si tenemos un ganglio a nivel supraclavicular del lado derecho, esto nos puede hacer pensar en tumores, por ejemplo, como un neuroblastoma. Y si el ganglio está del lado izquierdo, podemos pensar que es algún tumor abdominal. No es patognomónico, pero es más o menos la guía en la que nos podemos basar. Y otra localización que es patológica es los ganglios epitrocleares. Si nosotros palpamos un ganglio en esta zona, significa que mide más de 0.5 centímetros y eso ya no es un ganglio normal. ¿Ok? La consistencia de las adenopatías también es muy importante. Sabemos que si es una adenopatía que es blanda, que es móvil, que no está adherida a planos profundos, probablemente sea algo inflamatorio o infeccioso. Sin embargo, si es un ganglio que está indurado, que no duele, que no lo podemos mover fácilmente, que su tamaño es muy grande, lo más probable es que estemos enfrentándonos a una neoplasia. El tiempo de evolución, pues no tenemos como tal un tiempo, podemos considerar más o menos 2 semanas de evolución y que no esté respondiendo al tratamiento antiinflamatorio o antibióticos si es que ya se inició, pero lo más característico es que es un ganglio que tiene un crecimiento rápido, que no ha mejorado con el tratamiento y que es progresivo. Estos ganglios de características malignas suelen ser crónicos, persistentes y sobre todo que no vamos a encontrar una causa infecciosa. ¿Cuáles son los síntomas asociados? Pues vamos a tener pacientes que pueden tener fiebre, pueden tener pérdida de peso, empiezan a tener dificultad respiratoria por un síndrome de vena cava superior. Y
otra característica importante de las adenopatías es saber si son adenopatías localizadas o adenopatías generalizadas. ¿Cómo vamos a definir qué es una adenopatía localizada? Bueno, estas adenopatías son las que se encuentran en regiones anatómicas contiguas. Por ejemplo, la imagen que tenemos aquí de esta tomografía, en la que tenemos todo el área cervical ocupada por estos ganglios. Y esto, lo más frecuente es una infección y siempre debemos de sospechar de algo maligno o neoplásico. En cambio, si tenemos una adenopatía generalizada, vamos a ver que están en más de 2 zonas anatómicas, que estas zonas no son contiguas, y entonces debemos descartar cualquier otra diagnóstico antes de pensar en una neoplasia. Las indicaciones para hacer una biopsia de estos ganglios también es muy importante y que como médicos de primer contacto de un paciente pediátrico debemos de conocer. Este es un pequeño algoritmo de cómo podríamos decidir si tenemos que hacer una biopsia, si tenemos que dar tratamiento antibiótico, si tenemos que referir con el especialista. Entonces, lo primero es saber si es un ganglio que es supurativo o no supurativo. Si es supurativo, lo más frecuente es que sea algo infeccioso. Lo que más nos preocupa es cuando es un ganglio no supurativo, que es un ganglio que no duele, que es un ganglio que está indurado, que está fijo a planos profundos. Entonces, primero tenemos que hacer un abordaje para infección, tomar serologías, cultivos y saber si lo vamos a descartar. Si no tiene datos de infección, necesitamos hacer otro abordaje. Hay que tomar una biometría hemática, hay que tomar radiografías de tórax para descartar una masa mediastinal. Si es un ganglio supraclavicular, inmediatamente sabemos que tenemos que hacer un abordaje oncológico y se tiene que referir en ese momento con el especialista. Los otros síntomas que le mencionaba, que haya crecido rápidamente, que haya pérdida de peso, que tengamos fiebre sin otra causa aparente. Si no tenemos ninguno de estos síntomas, pues tenemos que hacer una prueba con antibióticos y antiinflamatorios. Si responde, pues sabemos que era algo infeccioso. Si no responde, es una indicación de biopsia. Los siguientes síntomas que vamos a ver es el dolor óseo. El dolor óseo también es un síntoma muy importante, muy frecuente y lo vemos sobre todo en los adolescentes. Para este dolor óseo necesitamos valorar 4 características. Una es su localización, la evolución, la asimetría y qué tipo de dolor es. Les comento que este síntoma es muy importante porque a todos nos ha llegado a la consulta de pediatría un niño de 5 o 6 años que tiene dolor en las extremidades inferiores y que muchas veces solamente consideramos que es un dolor de crecimiento. O en los adolescentes que hacen mucho ejercicio, que juegan fútbol, que hacen gimnasia, y también muchas veces consideramos que es un dolor asociado a la actividad física. Sin embargo, va a haber características muy importantes que nos van a guiar a determinar si este niño puede tener una neoplasia. Entonces, este dolor, sus principales características es que va a ser localizado, va a ser asimétrico, va a empezar como un dolor muy leve que va a remitir espontáneamente, posteriormente va a requerir masaje con aplicación de algún antiinflamatorio o analgésico local, después lo va a necesitar sistémico hasta que sea incapacitante. A veces es un poco difícil valorarlo, sobre todo en los niños en edad preescolar o en los adolescentes, pero un punto clave, por ejemplo, en los niños pequeños, es que muchas veces no te dicen que les duele, simplemente dejan de utilizar la extremidad. Entonces ellos van caminando y cuando ya les duele, deciden dejar de caminar. O si es el dolor es en el brazo, pues de repente vamos a ver que ya no lo levantan, que ya no están comiendo con esa manita, porque no saben cómo expresarlo. Y en los adolescentes pasa algo similar,
porque les da pena, porque no le dan tanta importancia, porque prefieren seguir haciendo sus actividades. Entonces son características que debemos de valorar muy bien cuando estamos explorando e interrogando a los pacientes que llegan con dolor óseo. Les puse estas 3 imágenes. La primera es de una resonancia magnética en la que vemos un tumor óseo que está en fémur distal. Vemos que es un tumor muy grande y lamentablemente la mayoría de los pacientes con tumores óseos llegan en estas etapas y muchas veces ya con enfermedad metastásica, justo por las características que les acabo de comentar. Y esta imagen de abajo es una pues muy descriptiva que nos habla de lo que vamos a poder encontrar en una radiografía y saber más o menos, guiarnos y decidir si es necesario que lo vea primero un ortopedista o un oncólogo pediatra. En cuanto a los tumores óseos, pues vamos a ver que representan alrededor del 6% de las neoplasias en la edad pediátrica. Tienen una incidencia anual más o menos de 8.7 por millón en los pacientes menores de 20 años. Y los dos principales son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. El osteosarcoma se ha visto que está presente hasta en un 56% de los casos y el sarcoma de Ewing en un 34%. El pico de incidencia es a los 15 años. Sin embargo, sabemos que el osteosarcoma tiene una distribución bimodal, ya que se ha asociado a los picos de crecimiento. Entonces, si pueden ver aquí en la gráfica, vamos a ver que el osteosarcoma sobre todo está presente más en los niños entre 4 y 5 años. De ahí más o menos se estabiliza y a partir de los 10 años empieza a subir otra vez el pico, que durante la adolescencia es cuando es más frecuente. Otra característica muy importante de los tumores óseos y sobre todo del osteosarcoma es que lo vamos a ver más frecuentemente en pacientes que son muy altos, que han crecido muy rápido durante la adolescencia y también en los pacientes que hacen mucho ejercicio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes? Bueno, como les comentaba, estos síntomas suelen estar presentes por varios meses. El promedio es de 3, pero hay pacientes que pueden tardar hasta 6 meses e incluso hasta un año en acudir con el especialista, porque empiezan con otros diagnósticos, se les dan otros tratamientos, incluso reciben infiltraciones a las articulaciones y hasta después es cuando empieza el aumento de volumen o que ya presentaron una fractura patológica cuando llegan a un centro especializado. El síntoma más frecuente en un 90% de los casos es el dolor, que tiene las características que ya les mencioné. El siguiente síntoma, bueno, el signo es un aumento de volumen local. Después va a empezar a presentar disminución en el rango de movimiento. Las fracturas patológicas no son tan frecuentes en la edad pediátrica, eso lo vemos más en los adultos, pero también puede ser el primer signo por el cual lleguen con nosotros y en algunos pacientes se puede presentar derrame articular. Dentro de estos tumores óseos, ¿qué es lo que necesitamos? Primero necesitamos una historia clínica detallada con una exploración física también muy específica. Le podemos pedir laboratorios, aunque en realidad en los laboratorios no vamos a encontrar datos muy específicos, pero lo más importante son las radiografías. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un dolor de las extremidades y que tiene características sospechosas, las radiografías que debemos de solicitar son comparativas y en 2 posiciones. Una vez que tenemos esa radiografía, si nosotros vemos que tiene alguna alteración, como las que veíamos aquí atrás, que puede ser
una reacción perióstica, un triángulo de Gottman, que tenga capas de cebolla, en ese momento hay que referir inmediatamente con el especialista. Todos los demás estudios son los que ya se tienen que hacer en un centro especializado, que es una resonancia magnética, el gamagrama, la tomografía, que nos van a ayudar para estadificar y poder iniciar el tratamiento. Y el electrocardiograma, la audiometría ya son como parte del protocolo de tratamiento. El siguiente síntoma que vamos a revisar son los síntomas neurológicos. Como les comentaba, esto también es algo más o menos frecuente dentro de la epidemiología. Se considera que está, dependiendo del país, en el segundo o en tercer lugar en cuanto a frecuencia, los tumores del sistema nervioso central. Estos síntomas, los más frecuentes, el más frecuente es la cefalea. ¿Cuáles son las características de esta cefalea? Pues va a ser una cefalea que, igual que el dolor óseo, inicialmente va a ser muy leve, que va a remitir sola, después va a requerir analgésicos, pero lo que nos va a hacer sospechar posteriormente es que el dolor va a despertar al niño cuando esté dormido, va a ir empeorando durante la noche o cuando esté acostado, y al levantarse o estar en posición sentado o empezar a caminar, el dolor va a disminuir. Puede estar asociado a otros síntomas como las crisis convulsivas, puede empezar a presentar deterioro cognitivo, alteraciones en el comportamiento, alteraciones en la marcha. Esta imagen, esta cómic que les puse aquí, a mí me gusta mucho porque aunque habla solamente del medulloblastoma, pues nos presenta todas las características en las que al verlas nosotros podemos sospechar o debemos sospechar y enviar al paciente con el especialista. Entonces, como pueden ver, lo más frecuente es la cefalea. Posteriormente van a presentar datos de hipertensión intracraneal, como son la náusea, el vómito. Pueden tener episodios de confusión, van a tener alteraciones visuales. Todo esto pues va a ser secundario probablemente la hidrocefalia, dependiendo de la localización del tumor. Y si es un tumor que está intraparenquimatoso, pues más bien vamos a tener crisis convulsivas focalizadas, ¿no? Otras alteraciones que vamos a encontrar pues pueden ser ataxia, alteraciones sensoriales. Entonces, en ese momento nosotros no debemos llegar el paciente no debería de presentar ni alteraciones sensoriales ni crisis convulsivas, sino que desde el primer momento en que vemos que la cefalea es sospechosa, que tiene náusea y vómito persistente, hay que enviarlo al especialista o hacer un estudio de imagen. El especialista no necesariamente tiene que ser el oncólogo pediatra, puede llegar primero con el neurólogo pediatra, ¿de acuerdo? En este cuadrito, lo que vamos a ver es una sugerencia de una estrategia diagnóstica para los pacientes que tienen cefaleas crónicas. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos que un grupo de bajo riesgo son los pacientes que han tenido dolor de cabeza, pues, hasta más de 6 meses, que no tienen un síntoma neurológico. Entonces, por el tiempo de evolución y que no tienen síntomas asociados, no es probable que tenga un tumor del sistema nervioso central. Sin embargo, los pacientes que tengan migraña o un dolor tipo migrañoso, pero que no tengan síntomas neurológicos, podemos considerar hacer un estudio de imagen. Y los pacientes que tienen muy alto riesgo, cuando nosotros los vemos, de tener un tumor del sistema nervioso central, son los pacientes que tienen cefalea por menos de 6 meses y que tienen algún dato que nos sugiera que hay una lesión ocupativa. Es decir, que tienen alteraciones neurológicas, que han tenido crisis convulsiva en algún momento, que tienen náusea o vómito que no mejoran con otro tratamiento. En ese momento hay que referir y hacer un estudio de imagen. El siguiente
tumor que vamos a revisar, los siguientes signos y síntomas que tenemos que ver son las masas abdominales. Estos también son muy frecuentes en los pacientes, sobre todo lactantes y escolares, y por eso tenemos que hacer un abordaje completo. Necesitamos primero valorar la edad del paciente, cuáles son los antecedentes, tanto de perinatales como de la evolución de los síntomas, cuáles son los síntomas asociados, y la exploración física es muy importante. Dentro de estos síntomas, bueno, de estos tumores tenemos 3 que son los principales y los más frecuentes, y como les dije, son más frecuentes en lactantes y en preescolares. Tenemos el hepatoblastoma, el tumor de Wilms y el neuroblastoma. ¿Cuáles son los síntomas y signos más frecuentes que vamos a ver? Pues generalmente estos pacientes llegan a la consulta por una masa palpable que encontraron los papás, que detectaron los papás o el cuidador primario al estar bañando al paciente, al estar cambiándole el pañal, que se dan cuenta que tienen una masa y sin otra sintomatología. Generalmente estos tumores no tienen otros síntomas, por lo cual el momento en que se diagnostican es solamente porque ya es visible o palpable el tumor. Otro síntoma o signo que puede hacernos sospechar de un tumor abdominal es un cambio en el patrón de evacuaciones. Generalmente, si el tumor ya es muy grande, el paciente va a tener, y dependiendo de la edad del paciente, pero puede empezar a cursar con constipación, puede tener dolor abdominal, puede tener sensación de plenitud, va a empezar a bajar de peso, no tanto por actividad del tumor, sino porque es una lesión ocupativa que ya no permite la alimentación correcta. Aquí tenemos esta otra tabla en la cual pues vemos los tumores más frecuentes por localización. Como les dije, los más frecuentes son el tumor de Wilms y el neuroblastoma. Tenemos que ver en qué cuadrante está la masa para tener la sospecha. También podemos tener tumores germinales, aunque no es lo más frecuente en los lactantes. En el abdomen medio podemos sospechar sobre todo de linfoma no Hodgkin, y en el abdomen inferior y en la pelvis es donde vamos a encontrar tumores germinales, pero también podemos encontrar otros tumores como los sarcomas. ¿Cuál es el abordaje de estos pacientes? Primero, hacer una historia clínica completa, detallada, saber si tiene síntomas asociados y desde cuándo los tiene. Y el estudio de imagen más importante es el ultrasonido. El ultrasonido es el de primera elección para saber la extensión, de dónde proviene, de qué órgano es dependiente, y con eso ya poderlo referir con el especialista. Ahora, otro síntoma y signo muy importante y probablemente el más frecuente que nos llegue y por el que los papás suelen angustiarse más son las alteraciones hematológicas. Dentro de estas alteraciones hematológicas pues podemos tener anemia, podemos tener trombocitopenia, pero por lo que generalmente nos van a ir a buscar al consultorio es porque el paciente ha estado con sangrado. ¿Y cuáles son los sangrados más frecuentes? La epistaxis. Estas alteraciones las vamos a encontrar sobre todo en las neoplasias hematológicas, pero también pueden ser característicos o estarnos avisando de infiltración por otro tumor. Pueden ser un tumor del sistema nervioso central, puede ser un sarcoma, un rabdomiosarcoma, entonces necesitamos hacer un abordaje completo. Dentro de las características, pues vamos a ver. De los más frecuentes que vamos a encontrar en los pacientes, sobre todo con leucemia, son las alteraciones en la cuenta leucocitaria. Si se dan cuenta en esta tabla, vamos a ver que la mayoría de los niños va a llegar con una cuenta leucocitaria prácticamente normal. La hemoglobina puede estar alterada, pero va a ser una anemia leve que va a estar entre 7 y 11 gramos por decilitro.
Y la cuenta plaquetaria también puede estar alterada, pero muchas veces no es algo tan significativo. Puede estar entre 20,000 y 99,000, que es lo más frecuente. Por esto vamos a pasar al tema de las leucemias agudas, que vamos a ver que es la neoplasia más frecuente de la edad pediátrica. Representa entre un 25 y un 30% de todos los diagnósticos de cáncer infantil, y tiene una incidencia de la leucemia aguda linfoblástica de 3 a 4 por 100,000 habitantes, con 2,500 a 3,000 casos nuevos al año. Y la leucemia mieloide aguda es mucho más rara. Esta ocupa más o menos una cuarta parte de toda la incidencia de las leucemias agudas, con 8 casos por cada millón de habitantes, con alrededor de 500 casos nuevos al año. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo es mucho más frecuente la leucemia aguda linfoblástica y los picos en los que se presentan. Vemos que el pico más frecuente es entre los 2 y los 4 años, y después vuelve a aumentar un poco después de los 10 años, pero lo más frecuente es durante la edad preescolar. Mientras que la leucemia mieloide aguda es más frecuente en la etapa de lactante, y luego se vuelve otra vez más frecuente durante la adolescencia, y después vamos a tener otro pico de incidencia después de los 60 años. Para sospechar que un paciente tiene una leucemia aguda, tenemos estos 4 síndromes que son muy importantes y los que nos van a guiar a hacer un diagnóstico completo. Tenemos el síndrome febril, el síndrome infiltrativo, el síndrome anémico y el síndrome hemorrágico. El síndrome febril, pues ya lo habíamos comentado desde el principio. Las características de esta fiebre es una fiebre intermitente, recurrente, a veces de difícil control, y que no va a estar asociada a ningún proceso infeccioso. El síndrome infiltrativo tiene que ver con todas las características de las adenopatías que ya les comenté, pero también lo vamos a ver si tomamos una biometría hemática y el paciente tiene hiperleucocitosis o leucocitosis. El síndrome anémico generalmente es el síndrome anémico, y el síndrome hemorrágico son las causas principales de consulta por la que llegan los pacientes a un área de pediatría o incluso ya de oncología pediátrica. ¿Por qué? Porque el síndrome anémico le va a causar fatiga, el niño va a estar pálido, ya no va a querer jugar, dejan de comer, y entonces eso es lo que altera más a los familiares y por lo que lo llevan a valoración. Y el síndrome hemorrágico, pues es otra causa muy importante de consulta, porque los pacientes generalmente presentan epistaxis, pueden presentar gingivorragia, de repente van a tener equimosis que no están asociados a traumatismos, o empiezan con petequias. Es muy raro, pero también pueden presentar hematuria o sangrado de tubo digestivo. Aquí les puse esta tabla donde se ven los hallazgos más frecuentes, donde vamos a ver que lo principal que vamos a encontrar en un paciente con leucemia aguda es hepatosplenomegalia. Después vamos a encontrar esplenomegalia aislada. El tercer síntoma es la fiebre. Las linfadenopatías van a estar presentes en el 50% de los casos. El sangrado y el dolor óseo. El dolor óseo también es muy importante. La diferencia es que no va a ser localizado, es decir, no va a ser asimétrico, puede ser en todas las extremidades, pero tiene las mismas características. Es un dolor intenso que no remite con los antiinflamatorios o con los analgésicos, que es sobre todo por las noches, que va a ser crónico. Entonces esto también nos debe hacer sospechar de alguna alteración hematológica o que el paciente esté presentando leucemia. Y tenemos otros tantos signos y síntomas que nos deben hacer sospechar que el paciente esté cursando con una neoplasia. Uno muy frecuente y que como pediatras deberíamos de realizar de manera rutinaria y que muchas veces no nos explican en la escuela es el reflejo rojo, ¿no? En nuestro país tiene una alta tasa de
retinoblastoma. Entonces es muy importante desde la primera consulta, desde el nacimiento y en todas las consultas de seguimiento, buscar el reflejo rojo. Si el paciente tiene leucocoria, hay que enviarlo inmediatamente con el oftalmólogo, de preferencia pediatra, para hacer este abordaje. ¿Qué otros síntomas de retinoblastoma podemos encontrar? Pues el niño puede tener proptosis, puede tener una conjuntivitis crónica. Entonces, cualquier alteración que veamos y que no mejora con el tratamiento en menos de 2 semanas, hay que referirlo con el especialista. Dentro de la proptosis también es muy importante valorar, porque muchas veces podemos pensar que la proptosis se trata de una causa infecciosa. Sin embargo, está asociado, puede tener una leucemia aguda, sobre todo mieloide, podemos tener retinoblastoma, también puede estar asociado a histiocytosis de células de Langerhans, o puede ser un rhabdomiosarcoma. La otorrea. La otorrea es muy importante. Pacientes que acuden con nosotros por otorrea crónica, porque tienen otitis de repetición, porque tienen alterada la audición, que han recibido varios tratamientos y no mejoran. Nuestras sospechas, también la principal, es una histiocytosis de células de Langerhans, pero también debemos de pensar en rhabdomiosarcomas. Algunas dermatosis, como las que les pongo aquí, también están muy asociadas a histiocytosis de células de Langerhans. Les hago mucho énfasis en esta enfermedad porque muchas veces los pacientes llegan en etapas ya muy avanzadas con afecciones de varios órganos porque tenían una dermatitis del pañal como esta y recibieron mucho tratamiento. Al inicio se le dio un tratamiento con esteroide y mejoró, después se le agrega antifúngico y mejora, pero después regresa en peores condiciones y pues era una histiocytosis de células de Langerhans. Hemos tenido pacientes también que tienen lesiones líticas o que tienen la proptosis y se aborda como algo infeccioso y no se llega al diagnóstico hasta que está muy avanzado. Y bueno, a grandes rasgos, esto es el abordaje principal que tendríamos que hacer, cuáles son los signos y síntomas que como médicos de primer contacto del paciente pediátrico deben hacernos sospechar, saber qué estudios y qué es lo que debemos de buscar y en qué momento referirlo con el especialista. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, gracias, doctora. Si tienen algún comentario, perdón, alguna duda o alguna pregunta, pueden escribirle en el chat. Yo creo que aquí lo importante que debemos resaltar es que si se dan cuenta, la mayoría de datos, pues son los que vemos a diario, pacientes con fiebre, pacientes con adenopatías, que en algún momento pueden estar con algún dolor óseo, como nos comentaba la doctora, y lo importante es llegar como a un interrogatorio muy específico, intencionado en ocasiones, pues para de alguna forma determinar qué pacientes vamos a tener que realizar algunos estudios iniciales nosotros como pediatras y en su momento cuando sale de ese patrón común, pues mandarlo al especialista. Veo aquí en el chat, doctora, nos comentan que pues la plática fue muy puntual, excelente ponencia y nos comentan porque también tenemos algunos médicos generales, médicos familiares aquí en la asistencia, que bueno, también ellos de alguna forma, pues claro, doctora Marta Yolanda, puede usted hacer el interrogatorio si usted considera que algún dato es sospechoso, pues iniciar los estudios básicos como nos comenta la doctora y más adelante referir a pediatría. Déjeme ver. Perdón, doctora. Efectivamente, como les comentaba, los pacientes, los médicos en nuestro sistema de salud que están a cargo de la mayoría de la población son los médicos familiares. Entonces es muy importante que estén capacitados y si notan algo sospechoso,
hagan los estudios que consideren necesarios para tener un diagnóstico y un abordaje oportuno. Sí, doctora. Nos preguntan, siguen las felicitaciones, nos pregunta la doctora Magda Muñoz que en pacientes con trisomía 21, como usted comentaba, ¿qué neoplasias serían las más frecuentes y qué riesgos se tienen cuando hacemos estudios de radiología? Ok, en los pacientes con trisomía 21 lo más frecuente son las leucemias. Generalmente es la leucemia mieloide, pero también tenemos muchos pacientes con leucemias linfoblásticas agudas. Entonces, estos pacientes desde la etapa neonatal pueden hacer alteraciones hematológicas que suelen ser transitorias, pero ya solamente con ese antecedente debemos de darle un seguimiento durante toda la edad pediátrica porque pueden desarrollar leucemia en cualquier momento. Y el riesgo de la radioterapia, y que muchas veces en los pacientes pediátricos y también en los no pediátricos que tienen una hospitalización prolongada, el hecho de estar tomando radiografías todos los días para el control porque están con intubación orotraqueal o porque tienen dolor abdominal y entonces se les realizan radiografías cada 3 días o cada semana. Las neoplasias más frecuentes son los linfomas, pero también podemos tener alteraciones como leucemias, se pueden desarrollar por las tomografías, podemos predisponer al paciente a tener tumores germinales, tumores del sistema nervioso central cuando se les hacen múltiples tomografías de cráneo. Sí, sí, doctora, gracias. Nos comenta el doctor Fidel que gracias por la excelente ponencia y si hay forma de enviar algún material a los asistentes o tal vez bibliografía complementaria para reforzar este tema de gran importancia. Claro que sí, doctora. Sí, la doctora Marta Yolanda nos comenta que en un niño, un paciente pequeño de 6 o 7 años, cuando la agudeza visual es muy deteriorada y puede desarrollar glaucoma, parece, no veo muy claro la pregunta. Excelente ponencia. Ok, déjeme ver si hay más preguntas. Parece ser que ya no hay más preguntas. Efectivamente, doctora, yo creo que lo importante aquí es estar siempre como con la sospecha presente de que ese paciente con cefalea, que a veces hemos visto y que en ocasiones, como usted dice al inicio, cede, pues en este caso no evoluciona igual, bueno, pues hay que tener como que la sospecha muy alta, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy vi un paciente con una parálisis facial, pues obviamente hay que hacer una exploración muy minuciosa para saber si puede ser algo nada más periférico o tenemos que sospechar a lo mejor algo de sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? Perdón, me comenta la doctora de la pregunta, cuando el paciente es pequeño de 6 o 7 años y la agudeza visual es muy deteriorada y puede desarrollar glaucoma, ¿qué tanto de por ciento puede desarrollar glaucoma? Pues en los pacientes pediátricos es raro el glaucoma, más bien lo que tendríamos que sospechar es que tengan catarata congénita o que tengan alguna otra alteración del sistema nervioso central. Hay algunos tumores del sistema nervioso central, dependiendo de la localización, que pueden afectar la agudeza visual como primer síntoma, pero desarrollar glaucoma pues serían otras patologías. Sí, doctora. Pues creo que son todas las preguntas que aparecieron en el chat. No sé si guste proporcionarnos su correo para que pues tal vez le puedan hacer llegar algunas dudas directamente con usted o si de alguna forma pues alguna referencia o comentario dirigido a usted, doctora. Sí, claro que sí. Aquí les estoy poniendo en el chat mi correo. Cualquier duda, pregunta, pues
estoy a su disposición. De Muchísimas referencias y de información, con muchísimo gusto. Si me mandan el correo, igual se los envío. Ok, no, pues muchas gracias, doctora. Gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que estas sesiones quedan grabadas en el canal de YouTube del Colegio de Pediatría del Colegio del Estado. Más adelante va a aparecer seguramente ya el enlace. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer, que pasen buenas noches y los esperamos en nuestra siguiente sesión para el 10 de agosto, donde vamos a ver un tema acerca de hipertensión. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.